15, verso número 11. La palabra del Padre dice así, Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le repartió los bienes. No mucho día después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Gracias, Jesús. Hasta ahí nomás la palabra del Padre en esta mañana. Dios es bueno, ciertamente. Una de las historias bastante conocidas es la parábola del hijo pródigo. Gracias, Jesús. Realmente encierra grandes enseñanzas, grandes riquezas espirituales dentro de esta parábola que Jesús enseñó para advertirle al corazón ciertamente el peligro que significa vivir independiente de Dios y ser dependiente de nosotros mismos. Yo creo que hablamos eso la semana pasada, donde el ser humano no fue creado para vivir siendo independiente. En el caso, hablo en un sentido espiritual, para no ser independiente, es decir, que confíe en sus propias fuerzas. La Biblia misma dice, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jesús siguió afirmando y dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces nosotros los seres humanos estamos diseñados para vivir, o sea, nuestra vida está conectada a la vida de Dios. En el momento que nos desconectamos de la vida de Dios, de la presencia de Dios, del favor de Dios, de la gracia de Dios, entonces es el momento de nuestra desgracia. Es el momento donde todo comenzamos a perderlo otra vez. Por eso en este tiempo yo quiero enseñarte acerca del hijo menor. El hijo menor representa, ¿verdad?, a alguien que todavía, como se dice, camina en inmadurez en esta vida. El hijo menor es el que le dice al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo menor es el que pide, ¿verdad?, la herencia antes del tiempo señalado. El hijo menor, el inmaduro, es el que no espera el tiempo de Dios, sino que pide la herencia o se apropia de la herencia, ¿verdad?, antes del tiempo señalado. Aleluya. Sabemos que todo tiene su tiempo, como dice la Biblia. Pero cuando uno se adelanta a la bendición, uno puede quemar etapas de su vida y entonces lo que tendría que haber sido bendición, más bien termina siendo maldición. Por ejemplo, ¿verdad?, la Biblia dice que el que hay esposa, hay el bien, hay a la benevolencia de Jehová. Pero todo a su tiempo, cuando hemos madurado. Pero cuando una persona tiene 13, 14, 15 años y quiere ya tomar, como se dice, una responsabilidad como si fuera un adulto, entonces quema etapas de su vida y se hace de un compromiso. Y entonces quema una etapa de su vida, de su juventud, y luego y hace un salto, como se dice, abrupto, y de pronto de su casi adolescencia, ¿verdad?, de 13, 14, 15, da un salto a la madurez, ¿verdad?, a tomar una responsabilidad que ya le compete a una persona adulta. Entonces quema una etapa de su vida. Y por eso es que hay una deficiencia ahí en la vida del ser humano. Y muchas veces se toman las peores decisiones en esa etapa. Entonces, lo que tenía que haber sido de bendición, más bien termina siendo de maldición. Entonces, eso pasa en cualquier área de la vida, ¿verdad? En los jóvenes, en las jovencitas, en los adultos y aún también dentro del ministerio. Cuando una persona todavía, como se dice, no ha desarrollado, ¿verdad?, un carácter, una madurez, porque a veces pensamos que el ministerio es suficiente el don, el talento, el llamado o la virtud que nosotros podamos tener, cuando realmente esas son herramientas nada más. Pero en realidad lo que sostiene un ministerio no es un don, no es simplemente un llamado,
no es un carisma que puede tener una persona. Lo que sostiene un ministerio realmente es el carácter, ¿verdad? El carácter. Yo recuerdo cuando era joven, un profesor, recuerdo que tenía un taller porque le enseñaba electrónica, ¿verdad? Me acuerdo unas palabras que decía, porque uno de sus alumnos que había practicado con él se enteró de que de pronto ya había abierto su taller también y apenas había practicado poco tiempo con él. Apenas, o sea, todavía no estaba especializado. Era bueno, cierto, pero todavía le faltaba más experiencia. Y recuerdo la frase de este profesor que decía, él decía, abrir un taller cualquiera lo hace, sostenerlo, eso es algo diferente. Y eso es lo mismo, ¿verdad? La gente se confía en sus dones, en sus talentos, y entonces, y abre, por eso es que usted ve una iglesia por acá, una iglesia por allá, otra iglesia por acá, porque realmente la gente piensa que es el don, el talento, o el llamado, o el ministerio lo que va a sostener. Pero hay algo muy importante que la gente no toma en cuenta y que se llama el carácter. El carácter tiene que ser procesado, el carácter tiene que ser pulido. El carácter no se procesa de la noche a la mañana o en un par de años, ¿verdad? Dios tuvo que procesar a Moisés por 40 años, lo preparó en el desierto 40 años y después de esos 40 años entonces el hombre estaba listo ya para poder liderar un pueblo y llevarlos hacia un camino de libertad. Entonces imagínense, sacar al pueblo costó un día. Escucha esta palabra que te va a bendecir. Sacar al pueblo, la Biblia dice que en un día Dios sacó a Israel de Egipto, en un solo día, en una noche. Lo sacó. O sea, sacar a un pueblo, Dios le costó solamente un día o una noche. Y el pueblo salió esa noche hacia la libertad. Pero preparar al hombre que iba a liderar ese pueblo le costó 40 años. Entonces te das cuenta, no sé si usted captó lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Preparar a un pueblo o sacar a un pueblo, repito, le costó un día. En un solo día Dios sacó a Israel de la esclavitud. Pero preparar al hombre que iba a liderar ese pueblo le costó 40 años. Por eso yo creo que usted me entendió. Entonces necesitamos madurar, se puede decir. Entonces el hijo menor, dice la Biblia, que él pidió la herencia. Y el padre, mis amados, de una manera, se puede decir, le dio la herencia, le repartió la herencia. Entonces, él todavía no estaba preparado para esa herencia y sin embargo, él decidió, como se dice, desligarse de la casa del padre, como dice ahí, y se fue lejos a una provincia apartada. Entonces, mis amados, se desligó de la casa del padre. El padre representa una fuente de donde se originan las bendiciones. Pero el hijo menor dijo, dame mi herencia que me voy. Aleluya. Hay algo que también nosotros, los hombres y mujeres de Dios, todo aquel que anhela un ministerio o que está pensando o que tiene un llamado, necesita saber esto. Mire lo que dice el hijo pródigo. El hijo pródigo dice, dame mi herencia. Dame mi herencia. Mis amados, lo voy a repetir lo que dije el día de anoche. El día de hoy es muy común escuchar dentro de los creyentes frases como mi ministerio, mi llamado, mi herencia, mi visión. Entonces hay frases así como que la persona se siente como que la persona está en la misma condición del hijo pródigo. Entonces es muy común escuchar ese tipo de lenguaje, mi llamado, mi ministerio, ¿verdad? Mi visión. Cuando en realidad, mis amados, nosotros, según la Biblia, nosotros no somos dueños de nada. Nosotros no somos dueños de nada. En el reino de Dios, nosotros no somos dueños de nada. En el reino de Dios, nosotros solamente somos mayordomos. No es mi ministerio, es el ministerio que Dios me encargó. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad, porque la gente se está adueñando y está tomando y dice, no, es mi ministerio, yo tengo que pelear por mi ministerio, ¿verdad? Yo tengo que luchar por mi ministerio, por mi llamado. Y eso le está haciendo mucho daño a la gente, ¿verdad? Porque está haciendo que la gente tome decisiones antes del tiempo señalado y se conviertan en el hijo menor, ¿verdad? Que tomó la decisión de desligarse de la casa del padre porque él pensaba que ya tenía la madurez suficiente para poder sobrellevar,
¿verdad?, el peso de lo que significa cargar una herencia o una responsabilidad. Entonces, mis amados, realmente eso es algo muy fuerte que tenemos que entender. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad a todo aquel que tiene un llamado, a todo aquel que Dios ha puesto un sentir en su corazón. Yo le hablo en esta mañana a todo aquel que tiene, como se dice, que siente un fuego en su corazón. No se contamine usted con las palabras de gente que muchas veces comienza a decirte tu llamado, tu ministerio: tú tienes para esto, tú tienes para aquello, tú serás grande, tú irás a las naciones, tú irás por acá, irás por allá. O sea, comienza muchas veces en la buena intención. De repente no hay mala intención, pero hay en la buena intención de mucha gente. Muchas veces el corazón de mucha gente comienza a inflarse y la gente no tiene la madurez para sobrellevar esos halagos. Y de pronto termina creyéndose que es, como quien dice, lo último, la última revelación. Entonces, mis amados, este muchacho cometió un error y dijo: dame mi herencia. En el reino de Dios nosotros no somos, como quien dice, dueños de nada. Solamente somos mayordomos. Si algo yo tengo, no es mío. Yo siempre le digo, yo era un tartamudo. Y si yo me aparto del Señor, yo volvería, y yo me alejo, ¿verdad?, yo volvería a ser el tartamudo de antes y no tendría nada, ¿verdad? No me da vergüenza decirlo, porque tengo que decir de dónde Dios me sacó. Entonces hay mucha gente que llegó enferma, hay mucha gente que llegó atada, hay mucha gente que llegó liberada, o que llegó, como se dice, esclavizada, y Dios la liberó, la ministró, la sanó. Aleluya. Y el día de hoy ya no se acuerda, ¿verdad? Ya no se acuerda de lo que Dios hizo sobre su vida. Entonces, y ahora se cree con el derecho de tener, como quien dice, una herencia, ¿verdad? Entonces, eso es, mis amados, el punto que en este tiempo yo quiero que los hijos pródigos, los hijos espirituales de cualquier casa que sea, usted reconozca ciertamente, aleluya, que usted no puede. Esta es una alerta, porque ¿a dónde quiero llegar? Quiero acelerar un poco el mensaje, porque el mensaje es un poquito extenso, pero lo voy a acelerar. Mis amados, este muchacho, por su osadía, finalmente llegó, la Biblia dice que llegó a comer algarrobas con los cerdos. Llegó a comer, lo perdió todo otra vez. Lo perdió todo otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque se desligó de la casa del Padre, de la fuente de donde venían las bendiciones. Y entonces, mis amados, él entonces, con el pasar del tiempo, dice la Biblia que lo perdió todo y comenzó a faltarle. Mira esa parte que dice ahí, verso 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle. Cuando usted se aleja de Dios, cuando usted se aleja de la casa del Padre, cuando usted se aleja del Padre celestial, del Dios todopoderoso, cuando usted se aleja de la casa del Padre espiritual que Dios ha puesto en una casa, porque en toda casa Dios pone un Padre espiritual. Dios, el Padre celestial, extiende su paternidad hacia los hombres a través de un hombre, una mujer en la tierra, que Él lo pone como Padre espiritual. El apóstol Pablo dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice: podrán tener, le dice a una de las iglesias, no sé si a Corintios, le dice: podrán tener muchos ayos o maestros, podrán tener muchos predicadores, maestros, conferencistas, ¿verdad? El día de hoy usted entra en redes sociales y usted va a encontrar un montón de gente que dice que tiene una palabra para ti. Hay un montón de gente que usted lo busca y todos tienen: tengo una palabra, tengo una palabra, tengo una palabra. Pero ellos no van a estar contigo en el momento que tú necesites una oración. Ellos no van a estar a tu lado, ¿verdad? Cuando tú de pronto necesites que oren por ti, no sé, a las 3 de la mañana. No lo vas a poder llamar porque ni siquiera conoces su número. Entonces, mis amados, es tiempo de que nosotros aterricemos, como se dice, y no andemos, como se dice, en las nubes, ¿verdad? Escuchando uno y otra persona, de pronto, que te está confundiendo la mente y que te está inflando el ego para que usted, como se dice, sea un creyente superficial. Entonces, por eso es que es importante. El apóstol Pablo dice: podrán tener muchos ayos. ¿Quién era un ayo? Alguien que, ¿verdad?, ayudaba al pequeño a poder, no sé, formarse o crecer, pero era solamente un ayudador. Y el apóstol Pablo dice: pero no tendréis muchos padres. No tendréis muchos padres.
¿verdad? Eso es importante. Entonces, qué lindo es cuando uno tiene un padre espiritual, cuando uno tiene una madre espiritual, cuando uno tiene un sentido de pertenencia, cuando uno echa raíces en un lugar y cuando uno dice y tiene el testimonio del Espíritu de Dios. Dice, ese hombre no será el hombre perfecto porque no hay pastor perfecto ni pastora perfecta, pero ese hombre, ¿verdad?, es mi padre espiritual. Y yo lucho y yo lo sostengo y yo estoy con él porque sé que Dios lo ha puesto en esta etapa de mi vida para poder guiarme hacia el camino de la bendición. Entonces, mis amados, eso es importante. Pero ¿qué es lo que pasó con este muchacho? Dice la Biblia aquí que cuando se alejó, se desconectó de la casa del padre, ¿verdad? Al principio parece que jajaja, jijiji, todo le iba bien. Porque así es al principio, ¿verdad? Es como los hijos pródigos de la casa. Tu hijo se te va y de pronto usted se queda llorando y de pronto se va y aparentemente mientras tenga dinero, tiene amigos, tiene amistades y parece que todo le va bien, ¿verdad? Tu hija se te fue de casa y parece que ahora con su marido que tiene, parece que está mejor y está contenta, como quien dice, y usted está llorando en casa. Pero de pronto, mis amados, no hay que ser adivino para saber esto, todo aquel que se va sin bendición no le va bien en esta vida. Porque cuando uno se va de la casa, tanto la casa espiritual de una iglesia o la casa física que es tu casa como tal, tu hogar, todo aquel hijo que se va sin la bendición del Padre, puede haberse ido con el consentimiento, porque no somos dueños de nadie y no podemos retener a nadie. Un hijo de pronto, como quien dice, se le mete, no sé, se le mete y dice, me voy. No podemos retenerlo, no somos dueños de las almas. Entonces, se va con el consentimiento, pero no con la bendición, que es diferente. De igual forma también tu hijo o tu hija se te va de la casa, se te va y usted no lo puede retener, porque ya de repente usted le advierte muchas cosas, pero la persona está, como se dice, está empecinada en querer hacer su propia voluntad. Y usted le advierte, y se va con su consentimiento. Usted le dice, bueno, pero en realidad no se va con la bendición. Y hay una gran diferencia. El hijo se fue con el consentimiento del padre, pero no con la bendición del padre. Todo aquel hijo que se va de una casa, tanto espiritualmente como una casa natural, una familia, que se va sin la bendición del Padre, ¿verdad? Al principio parece que todo es risa y alegría, pero con el pasar del tiempo, mis amados, se va a hacer sentir que realmente una persona no puede caminar en esta tierra sin la bendición del Padre. Y finalmente, el muchacho al principio lo tenía todo, luego comenzó, dice la Biblia ahí, comenzó a faltarle. Cuando comienza a faltarle, cuando comienzan los problemas, cuando regresa otra vez la enfermedad, cuando regresa otra vez, ¿verdad?, aquel espíritu inmundo que se fue, cuando usted vino a la casa del Padre y Dios lo liberó y ahora usted se fue, este espíritu regresa de nuevo. Entonces, cuando otra vez comienza a faltarle, cuando otra vez está en enfermedad, cuando otra vez está en decadencia, entonces ellos comienzan a decir, y recién la persona vuelve en sí. Recién la persona vuelve en sí. Tu muchacho que se te fue, padre, madre que me escuchas en esta mañana, ¿verdad? Tu muchacha que se te fue, ahorita hasta se puede ver entre comillas feliz. Pero pronto volverá en sí cuando comience a comer algarrobas. Cuando comience, ¿verdad?, a faltarle. Cuando todo comience a cerrarse. Cuando de pronto el príncipe azul le pone los ojos morados. Cuando de pronto comienza a ser traicionada o engañado o engañada. Cuando de pronto aquellos pajaritos que le pintaron no era verdad. Cuando todo comienza otra vez a oscurecerse, cuando la confusión llega, cuando la enfermedad regresa, cuando la maldición regresa otra vez a la vida de esa persona, entonces recién el ser humano volverá en sí. Y yo quiero detenerme aquí para terminar porque el mensaje es extenso. En esta mañana, yo quiero decirte en esta mañana que oigas mi voz, vuelve en sí, vuelve en sí, vuelve en sí. Dice que el muchacho volvió en sí. El punto es que el muchacho volvió en sí cuando ya estaba metido en medio de un charco. Pero usted puede volver en sí hoy. A alguien que está a punto de irse de casa, a alguien que está a punto de traicionar a su mujer, vuelve en sí.
¿verdad? A una mujer que está a punto de traicionar a su marido, vuelve en sí. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? ¿Cómo lo tomarán tus hijos? ¿Acaso te lo van a perdonar? Hay que volver en sí. Porque a veces uno como que el pecado te enceguece. El pecado como que pone una venda espiritual. Y la persona como que no es consciente. Como que parece que todo, no, dice, no, sí, ya, todo se arregla en el camino, todo se arregla, así todo como quien dice, a la champa, al golpe, a como caiga. Mis amados, y así no es. Así no se va a ningún lado. Así no se camina. Todo lo que comienza mal, termina mal. Todo lo que empieza mal, termina mal. Mis amados, por eso es que nosotros necesitamos hacer las cosas bien para terminar bien. Por eso en esta mañana, vuelve en sí. Esa es la palabra en esta mañana, vuelve en sí. Porque parece que el diablo ha puesto a mucha gente vendas espirituales para que de esa manera la persona pueda cometer, ¿verdad?, en su locura los peores errores de nuestra vida. Aleluya. Yo te digo, yo sé lo que te estoy diciendo. Muchas veces cuando he hecho cosas que inconscientemente yo pensaba que estaba bien, pero de pronto cuando la vida me ha golpeado, cuando una enfermedad me ha golpeado, cuando he estado en una cama, cuando mis ojos se han abierto, entonces me agarro la cabeza y digo, Señor, ¿pero qué hice? ¿Pero qué me pasó? ¿En qué momento permití que mi corazón se desviara? ¿En qué momento permití, Señor, cómo parecería que el enemigo te enceguece, pone una venda, un espíritu de estupor para que no te des cuenta, ¿verdad?, del camino que estás llevando? Entonces por eso es que el salmista dice, hazme entender el camino, hazme entender, porque hay mucha gente, mis amados, que el pecado enceguece, y de pronto lo que comenzó como un saludo inocente, terminó finalmente en un adulterio y en una fornicación. Y la pregunta que la persona hace, ¿en qué momento caí? ¿En qué momento me desvié? ¿En qué momento yo estaba conectado a mi Padre espiritual, pero en qué momento mi corazón se desvió? ¿En qué momento comencé a mirarle sus errores, sus defectos, como dice la Biblia, a verle, ¿verdad?, su desnudez? La Biblia dice, no verás la desnudez de tu Padre. Eso significa, espiritualmente, no verás sus errores, sus defectos, porque lógicamente que los tiene, porque no es un ángel. Mis amados, pero dice la Biblia, ¿verdad?, no verás la desnudez de tu Padre. Pero ¿en qué momento usted vio la desnudez de su padre o de su madre? ¿En qué momento usted vio sus errores para tomarlo como justificación, para decir, es que el pastor es así, es asá, y es por eso que yo voy a hacer esto? Aleluya. Estoy hablando de errores, estoy hablando de pecados de inmoralidad, de pecados así, digamos así, fuertes, que ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Tampoco no podemos apoyar, como quien dice, el pecado cuando realmente es pecado. Estamos hablando de errores como seres humanos, en carácter, en actitudes, en cosas así. No estoy hablando como quien dice, de pasar por alto el pecado, ¿verdad? Una persona que, un hombre de Dios, o bueno, una persona, un creyente, Dios mío, o un pastor que está metido, embarrado completamente en el pecado, yo creo que ya mejor, si yo fuese, me aparto ese rato, ¿verdad? Si yo fuese usted, me aparto ese rato, porque ya perdió el rumbo esa persona, ya perdió el camino, y yo no puedo seguir ahí. Estoy hablando de otras cosas. Mis amados, en este tiempo especial, tenemos que volver en sí. Joven, jovencita, en esta mañana, que está a punto usted de irse de casa, vuelve en sí. Hombre y mujer, vuelve en sí, ¿verdad? Hijo de Dios, los pródigos que se fueron de casa, vuelvan en sí, porque no vaya a ser que más adelante terminen comiendo algarrobas y lejos de la casa del Padre añoren y digan, oye, ¿cómo recuerdo aquellos días cuando mi pastor, mi padre espiritual me abrazaba, oraba por mí, me visitaba en casa, y ahora estoy lejos y ahora estoy solo, no tengo un padre espiritual, no tengo quien ore por mí, me siento desesperado, me da vergüenza llamarlo? En esta mañana, vuelve en sí, vuelve a abrir tu corazón, que el Padre te espera en casa. Al menos a los hijos espirituales, que algunos se fueron de casa, regresen, que el Padre los espera en casa. Gracias, Jesús. Bendigo tu vida en esta mañana. Que Dios te bendiga, que esta palabra pueda levantarte poderosamente. Que Dios te bendiga
poderosamente en este tiempo. Y comunícate con nosotros, escríbenos o llámanos. Estaremos para atenderte y bendecirte y recibirte con los brazos abiertos aquí en la casa. Bendiciones para todos. Estuvo con ustedes su amigo el pastor Richard Checo.